Bienvenidos una vez más, hoy compartiendo lugares que desafían la gravedad. Nos encontramos en Cuenca, una de las ciudades más memorables de España. Ubicada en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, Cuenca es una ciudad situada en las montañas del centro-oeste de España. Fundada por moros y conquistada por los castellanos en el siglo XII, aún conserva su casco histórico amurallado, con empinadas calles empedradas y ruinas de castillos medievales. Encaramada en un espolón de piedra caliza muy por encima de los ríos Júcar y Hueca, y aprovechando al máximo su ubicación, la ciudad se eleva sobre un excepcional paisaje. A menos de 2 horas de Madrid aprovechamos para visitar esta encantadora ciudad y compartir contigo algunas de sus atracciones. Comenzamos por lo que sería un símbolo de esta ciudad y el atractivo principal de los turistas, las casas colgadas, que sobresalen literalmente sobre el desfiladero del río Hueca. Construidas de mampostería con balcones de madera voladizos sobre el acantilado, algo bien impresionante de ver, sobre todo si nos remontamos al siglo XIV o XV en que se piensa fueron construidas. De esta joya de la arquitectura gótica popular, solo 3 se pueden visitar: la Casa de la Sirena, que aloja un mesón donde degustar platos típicos, y las Casas del Rey, que albergan el Museo de Arte Abstracto Español. Para conseguir las fotos más espectaculares de las casas colgadas, es mejor cruzar la pasarela de hierro del Puente de San Pablo, lo que sería nuestro próximo destino y también un ícono de la ciudad. Caminar por este puente de hierro, les confieso, es algo emocionante. Las barandillas son bajas y la caída al desfiladero es profunda, pero es el lugar perfecto para las mejores vistas de las casas colgadas. Inicialmente el puente se construyó de piedra, a mediados del siglo XVI, para comunicar el convento de San Pablo con la ciudad. Ante su deterioro con el pasar del tiempo, en el año 1902 se construyó el actual de hierro y madera, que mide 110 metros de largo y cuelga a unos 40 metros de altura sobre el río Hueca. Merece la pena dominar el miedo a las alturas y disfrutar de estas impresionantes vistas. Otro de los imprescindibles que ver en Cuenca son los rascacielos del barrio de San Martín. Estos edificios fueron considerados durante la Edad Media como los edificios más altos de Europa, y su altura dependerá de la ubicación en que los mires. Por la calle Alfonso VIII, que más adelante te mostraremos, presentan 3 o 5 plantas de altura, pero por esta parte posterior que da al río Hueca, tienen entre 10 y 12 pisos de altura. Si se miran desde la orilla del río, parecen rascacielos que afloran desde la misma montaña.
Es difícil no pensar en la destreza arquitectónica que se necesitó para construirlos hace más de 500 años. Al continuar subiendo por estas colinas y sinuosas calles, llegamos hasta el centro o casco histórico de Cuenca, donde se encuentra esta hermosa catedral. La Catedral de Santa María y San Julián fue el primer edificio que se construyó en Cuenca, a finales del siglo XII tras la conquista de la ciudad. Pero ha sido transformada y adaptada arquitectónicamente a lo largo de los siglos, recorriendo desde su original estilo gótico diferentes estilos artísticos de cada época. Se construyó sobre la Mezquita Mayor tras la reconquista de la ciudad por Alfonso VIII en 1177. Tanto su interior como su exterior ofrecen unas vistas panorámicas impresionantes, al estar ubicada en una de las más bonitas y monumentales plazas de la ciudad, la Plaza Mayor. Ubicada en el corazón del casco antiguo o centro de la parte alta de la ciudad, es un lugar perfecto para hacer un descanso y tomarte un aperitivo o almorzar en una de sus terrazas. Con muchos restaurantes y cafés tanto en la plaza como en las pequeñas calles empedradas que la conducen, no fue muy difícil elegir dónde almorzar. Además de la catedral, la Plaza Mayor está repleta de casas coloridas y en ella se encuentra el ayuntamiento, un edificio de estilo barroco de la época del rey Carlos III, que flota sobre sus arcos de 3 pilares que datan del año 1762. Luego de recargar energías, decidimos volver a adentrarnos en las callejuelas estrechas y llegar hasta otro de los tantos puntos de la ciudad donde encuentras una hermosa armonía entre la naturaleza y la arquitectura, además de unas increíbles vistas. Pasando por el Museo de Ciencia, llegamos a la Torre de Mangana, uno de los monumentos más notables de la ciudad. Se encuentra en el sitio de una antigua fortaleza árabe, construida en el siglo XVI y reconstruida luego en el siglo XX. Aunque es posible que su función inicial fuera la de una torre de defensa y vigilancia, con el paso del tiempo se convirtió en campanil y reloj de referencia para la ciudad. Desde aquí, en 3 niveles de mirador, se puede apreciar una de mis vistas favoritas de la ciudad de Cuenca, perfectamente integrada con el maravilloso paisaje natural que la rodea. El color verde brillante del río Júcar, si bien resulta algo impactante, añade una belleza adicional al ya increíble paisaje. Nos hizo investigar que su coloración se debe, en una explicación resumida, a la cal de las piedras calizas y en menor medida a la influencia de las algas. Una visita a Cuenca nos permite disfrutar en pocos minutos de viaje del Parque Natural de la Serranía y su entorno, de alto valor como reserva de biodiversidad, y que ofrece una vista preciosa en cada punto que decidas parar. Y ya que un día como hoy mi mami estaría celebrando mi nacimiento, para terminar nuestro día viajamos unos 80 kilómetros para visitar el nacimiento del río Cuervo. Declarado monumento natural en el año 1999, es sin duda uno de los lugares más atractivos de Cuenca, donde las aguas del río Cuervo caen desde los altos salientes, creando caprichosas formaciones de espectacular belleza. Desde el amplio y confortable parqueo con área para sentarse a merendar,
o simplemente relajarse, siguiendo por este camino muy bien señalizado por unos 300 metros, del que vale destacar está apto para personas con discapacidad. Hacemos un alto en esta parte del sendero para disfrutar el punto más visitado y fotografiado del recorrido, esta increíble cascada. Este lugar atrae miles de visitantes cada año y mientras caminamos entendemos por qué está considerado uno de los lugares más extraordinarios de Castilla-La Mancha. Podría quedarme por horas escuchando cada sonido, justo el lugar perfecto para la tranquilidad que necesitaba en este día. Aunque esta temporada del año no fue la más idónea en el sentido del caudal del agua, aún así nos valió la pena visitar este mágico entorno natural. Siguiendo por otros 530 metros desde este punto, por un sendero igualmente bien diseñado, con algunas pocetas de agua cristalina y cascadas de manantiales a nuestro encuentro, se llega al lugar donde comienza todo. Esta pequeña gruta en esta enorme roca por la que sale el agua nos indica que llegamos al nacimiento del río Cuervo. Este vídeo está dedicado a mi siempre recordada mami, quien al dejarnos tan pronto, por primera vez no podrá ver mis fotos y vídeos que tanto disfrutaba de los lugares que visitaba. Con el recuerdo de este singular encantador paisaje y tan bien recibida tranquilidad, nos despedimos por hoy. Esperamos te haya gustado el vídeo y te animes a seguir junto a nosotros compartiendo lugares. Hasta pronto.